Bueno, ya siendo las 7:09, vamos a comenzar. Ya está grabando la sesión. Eh, después después un poco vamos a hacer la sesión en dos partes. Lo primero, bueno, voy a mostrarles algunas cosas básicas y para los que no están tan familiarizados con lo que es el vibe coding y la generación de código usando inteligencia artificial, para que todos un poco estemos como en la misma página. Y, y al final de la sesión dejaré un espacio de unos 30 minutos como para hacer preguntas y probar algunas cosas en tiempo real. Y sé que en las sesiones anteriores siempre salen preguntas adicionales y hacemos pequeños experimentos. Así que durante esta sesión, bienvenidos a todos que están aquí en este tercer workshop de Vibe Coding o de generación de código usando inteligencia artificial. En esta ocasión vamos a hablar de ChatGPT Codex. Mi nombre es Francisco Kemeny, soy el cofundador y Chief AI Builder de Kemeny Studios. Les dejo aquí un código QR con una cita a mi Calendly para que agenden llamadas y vean también ahí el enlace a un WhatsApp que creamos que los va a ayudar a hacer un pequeño diagnóstico de las oportunidades de el uso de inteligencia artificial en su trabajo y en su organización, ¿eh? Hoy día vamos a estar hablando, como les dije ya, sobre ChatGPT Codex y que es una nueva plataforma de automatización de generación de código de OpenAI que está disponible ya dentro de ChatGPT Plus y Teams y con la cual vamos a hacer algunos experimentos en este proceso. La sesión vamos a diseñar una pequeña aplicación déjeme quitar un texto. Vamos a diseñar una pequeña automatización de cotizaciones como ejemplo, la que vamos a usar de ejemplo. Y voy a partir mostrándoles a los que no conocen o para que conozcan también lo que es Cursor, que es una de las plataformas de generación de código basado en inteligencia artificial. Vamos a crear este proyecto de cero y el desafío, digamos, que yo pongo arriba de la mesa es, no tengo que saber programar, no tengo que ser experto ni en ingeniería de software, ni en desarrollo de aplicaciones, y a través de usar instrucciones de prompts en estas aplicaciones y sistemas de IA para generar software y para generar código, podemos llegar a desarrollar productos digitales em, bastante robustos si hacemos y usamos buenas prácticas y demás. Voy a partir creando un repositorio. Un repositorio en el fondo es llamémoslo un proyecto. Esto es Cursor, es un IDE, una interfaz de desarrollo integrada, y voy a crear el proyecto en mi escritorio que se llama, a ver, voy a compartir pantalla de otra manera porque, no, sí se ve, perfecto. Voy a crear un proyecto que se llama Demo Cotizador y voy a abrir esta carpeta y voy a encontrar con el escritorio de Cursor, que tiene varias particularidades para los que han usado IDEs y para los que no. En el fondo aquí la gran ventaja es que como parte del motor de Cursor es que existe una IA o un agente de inteligencia artificial que permite recibir prompts o instrucciones y este automáticamente va a generar los archivos necesarios, la estructura del proyecto y el código para hacer funcionar nuestra aplicación. Hace poco se activó Cloud 4 con la versión Sonnet y Opus, que son los últimos modelos de Anthropic bueno, de LLMs, que tienen la particularidad de que son bastante potentes para lo que es la generación de código. Yo uso principalmente Cloud Sonnet en la versión normal. Hoy día estoy trabajando harto con este modelo, que lo voy a cambiar. Y solo a modo de explicarles rápidamente cómo funciona el sistema, yo acá tengo un chat en el cual le voy a decir la instrucción, que en este caso, como les comentaba, es vamos a crear una aplicación de cotizaciones y le voy a dar la especificación de lo que quiero que tenga este producto.
Para el caso que vamos a ver hoy día, no va a estar conectado con una base de datos, sino que lo vamos a hacer todo, entre comillas, local. Es decir, va a estar autocontenido. El código debería poder generarme de ciertos ítems, poder generarme precios en base a las unidades que queremos vender, ¿vale? Entonces, lo que voy a crear es, la instrucción que le vamos a dar a esto es, quiero crear una app de cotización de mis productos que tenga las siguientes funcionalidades. Voy a poner uno, un documento CSV, el que contiene la información del producto, información de productos, una vista donde el usuario pueda seleccionar productos y cantidades / unidades, una lógica simple de suma del valor de los productos, una vista de la cotización final y la capacidad de generar un PDF de la cotización. ¿Ya? A estas funcionalidades y a esta descripción de lo que yo quiero que haga la herramienta, le voy a agregar que me interesa que el producto, que la herramienta pueda publicarla en Internet usando Vercel. Vercel es una plataforma de infraestructura en la nube que parecido a lo que es Google Cloud Platform o AWS o Azure, me permite colgar mis proyectos y disponibilizarlos en la Internet. Entonces aquí la herramienta lo que va a considerar es que esto va a estar publicado en la web y que esté publicado en Vercel y eso. Y antes de partir, quiero que me des un plan para cómo desarrollaremos este producto. Punto. Entonces, acá estoy haciendo dos cosas particulares. Bueno, primero, obviamente la instrucción y las funcionalidades que quiero que esta herramienta tenga. Y luego, una especificación técnica simple. Vercel en general, bueno, tiene varios lenguajes, pero el más usado dentro de Vercel es Next. Es una variante, un framework de React basado en JavaScript. Y al explicarle que quiero que sea en Vercel, vamos a apostar a que lo más probable es que trate de desarrollar un producto en Next o un proyecto en Next. Y además le estoy pidiendo que me genere un plan para lo que voy a implementar. Si se fijan, acá no le estoy dando ninguna instrucción específica ni del código, ni de la, ni de la, digamos, de las lógicas de cómo tiene que funcionar, sino que estoy esperando y lo que espero es que la gente, que aquí voy a correr, en modalidad agente, que este agente de inteligencia artificial defina por sí solo cómo tiene que funcionar este proyecto. Entonces, si se fijan, primero, bueno, hizo una revisión de lo que hay dentro del directorio. En este minuto el directorio está vacío, no encontró nada. Dijo, ok, voy a empezar desde cero. Y aquí está, hay un plan completo a cómo va a desarrollar el proyecto. Entonces, si se fijan, automáticamente definió que tenía que ser Next 14, TypeScript, que es una versión de JavaScript. Va a usar Tailwind, va a usar el Paddabars como parte del manejo del CSS, va a agregar un módulo para hacer la exportación de PDF y me va a ayudar a deployar a Vercel. ¿Ya? Em, Fase 1 va a hacer la configuración, fase 2 va a armar la integración del manejo de datos, fase 3 va a hacer una interfaz, fase 4 va a ser la interfaz de las vistas de cotización, fase 5 generar el PDF y fase 6 va a ser el deployment. Automáticamente se fija en el sistema, sin tirar ninguna línea de código, ya está estableciendo la estructura del proyecto y me está especificando las funcionalidades que yo creo que tenga el sistema. Vamos a asumir que esto está correcto. Creo que no veo hacia primeras, no veo nada que me llame la atención. Me parece que esto está bien alineado y le voy a decir, dale, me parece bien. A ver,
Le voy a poner que lo único que no veo acá es que tenga una vista móvil. Lo voy a poner bien. Agregar guía que consideremos eh, la experiencia móvil eh, como experiencia principal de uso. Y vamos a correr esto. Entonces, lo que va a hacer, bueno, está actualizando el plan y él va a comenzar a efectivamente correr el proyecto. El sistema automáticamente determina cuál es el comando de consola, en el fondo, para ejecutar a través de la terminal interna que tiene el sistema para, si se fijan, crear todos los documentos y elementos principales que tiene que tener el proyecto. Instaló Next completo, junto con todas sus estructuras, tanto de archivos como de herramientas de configuración de en lo que sería el proyecto de desarrollo. Comenzó a instalar, bueno, y aquí pueden ver mi mano, yo no estoy haciendo nada, comenzó a instalar el proyecto completo, generar el código necesario para correr la tarea que le pedí, ¿no? Vamos a esperar a que esto continúe. Algunas cosas que hace Cursor que creo que son fundamentales para esta conversación es que genera los documentos y me muestra los cambios y en el fondo aquí me está poniendo este reject o rechaza y acepta. Me está mostrando cuáles son las líneas de código que ha agregado y me va mostrando aquí, si ven aquí abajo, a ver aquí, hay un aceptar y rechazar. Me dice, hay un cambio, que en el fondo es todas estas líneas de código, estas 38 líneas de código que generó dentro de dentro del archivo, pero además ha ido creando archivos adicionales. Hay 4 archivos que generó código para cada uno de ellos y para las funciones de estos mismos. El último que hizo acá, que esto está súper bueno porque me generó una lista de productos de ejemplo. Entonces, tengo aquí tanto la descripción del producto, el precio, las unidades y la categoría de los mismos, ¿no? Entonces, de esa manera va a permitirme ver cómo va a funcionar este producto porque ya tiene tanto la lógica de negocio como va a tener también la fuente de datos para el ejercicio. ¿Qué más me generó? Perfecto, estaba usando el CSS Uploader. Me imagino que consideró, vamos a volver atrás a ver qué significa esto. CDS, manejo de datos, componente de lista, selector de cantidades, ok. Ok, ese es el loader de los CSS para poder usarlo como datos dentro de la aplicación. Perfecto. Hasta ahora, de nuevo, estoy dejando libremente a la IA hacer todo el proyecto. Voy a ir sacando acá. Y mientras esto parte, voy a ir a abrir una terminal, en el fondo la línea de comando, y le voy a decir que me muestre lo que hay dentro del repositorio. No voy a hacer nada porque si me pongo a decirle que instale o que corra el proyecto de Next, puede ser que choque lo que está haciendo por ahora. Vamos a esperar a que termine. Eh, Creo que no debería faltarle mucho. ¿En qué va? A ver, va a crear la página principal. Ya, perfecto. Ahora voy a crear la página principal, que fue lo que hice anteriormente. Voy a crear un archivo CSS como ejemplo, los componentes principales de la visión Mobile First. Está creando la página y le vamos a dar minutos para que termine. Mientras esto corre, les voy a mostrar lo que hay y cómo funciona un poco la configuración de Cursor, porque hay dos cosas que suman mucho para los que están tratando de hacer código con IA. Lo primero, bueno, está la capacidad de elegir qué modelos de inteligencia artificial utiliza Cursor para desarrollar los proyectos. También existe la capacidad de hacer reglas. Estas reglas me permiten a mí controlar qué es lo que espero o la forma en la que espero que Cursor y el agente de Cursor se comporte. Por ejemplo, cosas como siempre desarrolla en Python o no uses esta librería, sino que esta otra, o cada vez que tú hagas un cambio, genera una actualización en la documentación y así yo puedo tener reglas en el fondo que el agente sigue para cada vez que ejecuta una acción.
Además, puedo conectarlo con servidores MCP. En esta sesión no vamos a hablar de esto. Próximamente deberíamos, porque quiero hacer una sesión sobre lo que son los MCP, que en el fondo me permite integrarme y conectar herramientas adicionales a cursos para que la plataforma y el agente tenga la capacidad, por ejemplo, de hablar directamente con mi sistema de base de datos o con el API de Gmail o con el API de cualquier otra plataforma. Algo que yo uso mucho en la sección de features, existe la posibilidad de agregar documentos. Estos documentos en el fondo es documentación de servicios y plataformas que utilizo. Por ejemplo, yo trabajo mucho con Supabase, entonces tengo aquí disponible, hay un error en la indexación, pero está llamando como contexto para la conversación de mi agente la documentación de Supabase y así mismo de otros sistemas o servicios que utilizo para el desarrollo de productos. De esa manera, no solamente está usando el conocimiento que tiene el modelo y el contexto del código, sino que también es capaz de ir a buscar la última documentación de los servicios y herramientas que utiliza la plataforma y de esa forma ser mucho más exacto en cómo trabajamos con los proyectos. Listo, ya está terminando porque ahora está, si se fijan, lo último que me generó aquí fue una documentación, un README, ¿cierto? Que en el fondo describe cómo funciona este proyecto, el demo cotizador, demo cotizador, sistema de cotizaciones Mobile First, y empezó a redactar lo que hizo. Una aplicación web moderna para generar cotizaciones de productos optimizadas para dispositivos móviles y lista para deployment en Vercel. Entonces, ¿qué hizo? Aquí ya está corriendo la aplicación. Si se fijan, corrió automáticamente el comando en npm, que en el fondo llama al Node Package Manager, y está haciendo correr mi aplicativo. Entonces, aquí está corriendo por sí mismo y él encontró un error, se encontró con algunos errores en la compilación. Vamos a ver qué está haciendo. Bueno, acá ya hay un error documentado por el lint de cursor. Y si se fijan, acá está ese lint error 1 y el mismo agente está tratando de resolver el issue que encontró. Generó un error adicional, a ver cómo le va con eso. Y ahí resolvió el error del documento PS de parser. Y todavía tiene un error aquí, así que yo creo que va a volver a caer en el proceso de validación. Ahora, si no me equivoco, acá está haciendo un npm build, está compilando la aplicación de cierta manera como paquetizándola para tener una versión productiva y en este proceso de build el mismo sistema de compilado de nodes hace el chequeo de que todo el código compile correctamente, se encontró con este error y como está corriendo dentro de la conversación, ahí lo resolvió ya, no problems detected y ahora va a correr nuevamente el run build hasta darse por validado el proceso de compilado de la herramienta y el software que generó. Esto, chequeó todo correctamente y esto encontró que el modelo estaba funcionando. Si se fijan, yo estoy corriendo mi agente en modalidad autorun. En el fondo está corriendo por 100% por sí solo. No me está consultando nada en este momento, pero podría definir que el agente corra solamente a medida que yo le doy el OK para los cambios del proyecto que está haciendo. Como era la primera instancia, lo dejé corriendo en automático, pero ahora lo voy a cambiar a que me pregunte cada vez que hay un cambio. De hecho, se consumió mis 25 llamadas de calls, de que éramos y resume conversation y que corra. Acá, si ven, bueno, justo ya había terminado, así que todo bien. Está dando un resumen de cómo terminó la aplicación. Me está describiendo las funcionalidades que generó y creó y voy a ir acá a esta terminal que se levantó. Si se fijan, está la aplicación corriendo en mi local y la voy a abrir. ¿Ya? Vamos a abrir la aplicación y voy a compartirles pantalla para que vean el resultado del producto. Compartir pantalla. Y aquí está, y vamos a ver cómo quedó. Vamos a probar. ¿Qué tal se ve esto? A ver cómo funciona.
Aquí ya hay un problema de despliegue de CSS, de estilo, digamos, porque dice muy levemente buscador de productos. A ver, vamos a probar el buscador. Quiero este mouse inalámbrico. ¿Cómo funciona? Mouse inalámbrico. Mira, automáticamente me trajo el mouse. Ya. ¿Qué me permite hacer? Ah, ok, tiene categorías. Perfecto, todos los productos los categorizó. Puedo recargar el CSV. Bueno, después podemos probar esa funcionalidad. Y acá, bueno, a ver, voy a agregar a mi cotización un computador. Perfecto. Quiero dos mouse inalámbricos. ¿Están sumando? Sí, está sumando correcto. Voy a agregar esta webcam y voy a agregar este cargador universal. Perfecto. Mira, a ver, no, tengo que apretar agregar. Ahí sí, agregar, agregar. Listo, check. Funciona. Vamos a ver la cotización completa, qué es lo que va a hacer. Me generó una vista de cotización. Aquí dice el nombre del cliente. Miren, mira, no se ve el texto, ¿eh? ¿No? Ahí le vamos a decir que lo arregle. Listo, hay un problema. Cliente tipo uno, empresa A, email, arroba algo y un teléfono. Ya, perfecto. La está mostrando y puedo generar una nueva y puedo descargar. A ver, quiero ver el descargable. Ahí me descargo el archivo, a ver cómo quedó. Y vamos a mirar y voy a compartir la ventana del archivo que descargamos. Y aquí está la cotización creada el cliente. Trajo los datos que le agregué, los documentos, mira, hay varios errores de despliegue. Y vamos a hacer algunas cosas. Voy a tomarle un screenshot, un pantallazo a esos errores en el PDF. Voy a ir a la aplicación, le voy a tomar un screenshot que a los inputs de usuario que no se ven y vamos a volver a Cursor y le vamos a decir, me voy a traer esos archivos, segundo, aquí, screenshots, ups, y vamos a decir, estos, hay dos problemas. Uno, los campos de entrada de texto tienen mal, mal contraste de de las tipografías. em, fíjate, y en el PDF que se generó, los textos se sobreponen. Aquí a propósito estoy tratando de usar el lenguaje menos técnico posible. Quizás habría que haber hablado de el campo de texto. Está bien, en la tipografía es lo que está mal, pero bueno, en el fondo estoy tratando de que sea lo más simple. Y le adjunté las imágenes. Si ven acá, ahí está la imagen uno y la imagen 2. Entonces lo que va a hacer la gente es leer esas imágenes, mirarlas y corregir rápidamente ahí los errores de CSS, que fue lo que hizo. Claro, aquí agregó el texto en gris, con un placeholder en gris más oscuro. Vamos a ver inmediatamente esos cambios. Eh, Voy a cambiar acá a la vista mientras eso sigue trabajando. Me voy a ir aquí al mismo cotizador. Vamos a ver, y automáticamente ya cambió el despliegue de la tipografía. Se fijan, ahora está en negrita. Y voy a descargar este PDF. Vamos a ver cómo quedó esto ahora. Ah, sigue con un problema de despliegue, quizás está terminado. A ver, se cambian. Un segundo, déjenme volver a cursor acá. Acá, volver a cursor, partir. Y si se fijan, cursor me está diciendo, ya terminé.
quiero volver a correr la aplicación. Y le voy a decir acá en la lista de comandos que está esperando para volver allá, para volver a correr el proyecto. Se fijan acá, me hizo el cambio primero del despliegue de los CSS para arreglar el contraste. Y después acá en la creación del, claro, el quote, en el fondo la pieza, aquí me está cambiando la posición de los elementos de cotización, del texto de cotización, está cambiándolo, pero el resultado sigue estando mal. Entonces le voy a decir, vi el resultado del PDF y sigue estando sobre, pues, los textos. Y le voy a pasar el screenshot completo de la pieza para que él ya en el fondo tenga el contexto. Voy a tomar un screenshot nuevo y lo voy a subir aquí, acá. Ahí quedó el nuevo screenshot, que no sé si se fijan, está completo, sigue estando sobrepuesto en las tipografías, los textos de los títulos y de los ítems, precios. Y como está esperando que yo lo responda, sigue aquí como entre comillas corriendo. Entonces le voy a dar un enter nada más. Mandé el prompt nuevo con esto, se detuvo este proceso que estaba esperando e dice, ok, veo que sí persiste el problema del PDF, el texto precio Unity subtotal se está sobreponiendo, claro, esos son justamente los que están con error, y a volver a intentarlo. Listo, ahora hacer una mejora adicional. Tarará. Una de las cosas que he aprendido de hacer bytecoding en el fondo es tratar de ir leyendo el razonamiento de lo que hace el IA de tal manera de que entiendo la lógica que está siguiendo y de esa forma tratar de reorientarlo en el caso de que el resultado no sea el correcto, más que dejarlo y no leer lo que me dice en el fondo. Sí, ahora va a ser una mejora adicional para asegurarse que el formato PC no cause problemas con los espacios. No me queda claro qué fue lo que hizo. A ver, no hizo cambios, de hecho. Y a ver. Ahora va a rehacer la última optimización. Y aquí ya sí hizo un cambio, pero todavía no me queda tan claro. No he aceptado ninguno de los cambios. Si se fijan, todavía me dice aceptar. Si yo aquí por alguna razón le pongo reject all, voy a perder todo lo que hemos trabajado. Así que vamos a aceptar los cambios que ha hecho en todo el proyecto. Ahora quedaron guardados. Si se fijan, se fue ese color verde que había en la herramienta. Y voy a decirle, eh, puedes validar nuevamente que los textos no se sobrepongan, sobrepongan, y vamos a dejar que esto corra. Ups, vamos a cerrar esta ventana, ok. A ver, cerré el chat, perdón, ahí volví. Y claro, está revisando. ¿Decímelo? Ah, se cayó, perdón, ahora sí. Pues validar nuevamente los que se sobrepongan y va a correr de nuevo, va a hacer una revisión sobre el código del PDF, a ver cómo funciona. Le guío la columna y veo, sigue habiendo un problema. De hecho, me dio la impresión de que no había hecho ningún cambio, así que qué bueno que le volví a preguntar. Y, y está proponiendo una solución. Vamos a ver qué hace. Ahora sí, hizo cambios en la estructura de los tamaños de los márgenes y de las columnas. Y cambió el formato de precios, ok. Y ahora va a agregar una nota explicativa, ok, perfecto. Precios en miles de pesos chilenos. Qué divertido eso. Nunca le dije que tenía que ser en pesos chilenos. En fin. No quiero que corra porque ya tengo corriendo el proyecto, así que le voy a decir que se salte el correr el NBN build. Y ahora terminado, vamos a volver a la vista de la aplicación. Eh, A mí todavía me pasa que hago cosas con IA y pasan esto como por ejemplo que definió solo que los precios eran en pesos chilenos.
Eh, Podemos especular por qué puede haber sido eso. Voy a hacer una nueva cotización. Quiero comprar 4 computadores, 3 mouse, tres parlantes y un disco duro externo. Perfecto, voy a ver la cotización. Y ABC, ABC Corp, ABC Corp. Voy a poner mi teléfono, mi correo. En fin. Y vamos a descargar la nueva cotización. La voy a abrir. Y, ajá, que yo escribo lo que hice, me encantó. Y les voy a compartir el resultado del PDF. Y con eso vamos a terminar ya la primera. Compartir la ventana equivocada. Primera parte de Vibe Coding. En el fondo, como pueden ver, en unos 15-20 minutos logramos crear este cotizador que genera un PDF, ¿cierto?, de cotizaciones, en la cual no puse yo ninguna línea de código y esto se generó 100% automático. Nos falta una última prueba, que creo que esta es la prueba de fuego de este proyecto, es que le pedimos que esto fuese un producto móvil. Como pueden ver, vamos a ir a una nueva cotización. Esto funciona bastante bien en lo que es una vista de escritorio. Y ahora hay un problema con el botón. Ahí está. Limpiar. Vamos a partir una nueva y esto tiene que tener, se ve bastante bien, por lo menos en lo que es responsive, ¿cierto? La capacidad de adaptarse al tamaño de la pantalla se ve bastante bien. Vamos a agregar ahí un par de productos. ¿Qué pasó? ¿Dónde los agregó? Lo agregó aquí al carro. Excelente. ¿Cómo veo el carro? Ahí hay un problema raro que está haciendo. Bueno, vamos a tratar de arreglar eso usando después ChatGPT Codex. Ahí hay un error en el despliegue de esto. Vamos a ver la cotización. Vamos a ver cómo se ve esto en su versión responsive. Ya, bastante, bastante bien cómo funciona. Abrir el volver, vuelve aquí a la aplicación, al cotizador. Perfecto. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a compartir eh, mi GitHub porque quiero subir este proyecto a internet para que todos lo puedan utilizar. Y para eso vamos a ir a GitHub, que GitHub es una, eh, entre comillas, comunidad y herramienta de repositorios en línea, online, que me permite a mí subir mi código, compartirlo con otras personas y desarrollar de forma colaborativa, diría que es como la, la- la gran gracia. Vamos aquí a abrir mi GitHub de mis proyectos. Voy a ir a mis repositorios y voy a crear un repositorio. Como les decía, GitHub es una, entre comillas, herramienta comunitaria donde tú puedes compartir em, el código de tu software con otras personas, y también usa lo que se llama el Git, en el fondo, que es la forma en la cual tú guardas, llamémoslo como versionamiento del código de tus proyectos. ¿Ya? Entonces voy a crear acá el demo cotizador. Lo vamos a dejar público, después todos ustedes pueden ver el código de lo que creamos. Voy a crear el repositorio. Y al crear esto, me da la opción de crear este nuevo repositorio desde la línea de comando, o puedo importar, digamos, subir, o push, que se llama, empujar el repositorio que ya existe. ¿Ya? Entonces tengo esta línea que en el fondo me dice git remote, conecta el origen, nuestro código fuente, con este repositorio en la nube que se llama democotizador. ¿Ya? Voy a volver a, voy a volver a Cursor. ¿Va? Y acá le voy a decir, de nuevo, voy a ir cerrando estas cosas, voy a terminar el proyecto que estaba corriendo, vamos a aceptar estos cambios, vamos a cerrar todas estas ventanas para limpiar un poco nuestra vista y voy a abrir un chat nuevo
este chat no lo voy a cerrar, sino que posicionándome en la conversación y haciendo comando T o control T, voy a abrir un nuevo chat y en este nuevo chat le voy a decir, empuja nuestro proyecto a, y le voy a poner el link, voy a borrar esto solo para el ejercicio. Vamos a decir, empuja nuestro proyecto a y el URL. ¿Ya? Mi configuración de cursor ya tiene mis credenciales de GitHub, es una conversación un poquito distinta, pero le voy a decir send y automáticamente, de nuevo, este me dice, perfecto, te voy a ayudar a subir el... me está pidiendo mi paso. Git status, ok. Dice, no hay Git, perfecto, veo que ya tienes un repositorio. A ver, ¿qué está haciendo? Git add. A ver cómo va. Listo. Ya quedó listo, publicar branch. Remote push, a ver qué hace, vamos, vamos. Y empuja, empuja, empuja y empujó. Entonces, ahora, solo para que vean, la prueba de fuego, vamos a refrescar. Y aquí está mi repositorio en línea. Ya quedó arriba, voy aquí a compartirles en el chat para que puedan ver que esto es en tiempo real. Envío y aquí quedó la aplicación corriendo. Ahora, todavía no está desplegado en la nube, en fondo no está arriba todavía. Y vamos a ir de vuelta a cursor y presentar de nuevo cursor. Y ahora le voy a decir, empuja a Vercel. Conecta mi repositorio de GitHub con mi cuenta de Vercel. Ya, de nuevo, antes de todo esto ya configuré Vercel en mi ambiente de desarrollo local. En el fondo le puse mis credenciales y mi cursor ya conoce, digamos, y mi computadora en el fondo ya tiene acceso a Vercel. Y para hacer un login, mm, quiero conectarme con GitHub. Me va a abrir una ventana, me está pidiendo acceso, pues lo voy a hacer por atrás, voy a decir que no me pide ya login success, perfecto. Enhorabuena, excelente. Vercel, yes. A ver, Vercel ahí. Y lo está subiendo a el repositorio Vercel. Y ya tengo un URL. Abrir ese URL mientras está compilando. Y mientras eso pasa, les voy a dejar el mismo URL que me compartió para mi aplicación. A ver, vamos a abrir Vercel mientras tanto. Y ahora compartir Vercel. Y aquí, como pueden ver, mi Vercel, perfecto, acá está el repositorio. Fíjense que me dice conecta con Git. En el fondo todavía no. Cursor lo que decidió hacer fue conectarse directamente a Vercel, subir la publicación, pero quedó desconectado mi repositorio de mi despliegue de infraestructura. Entonces, aquí tengo la opción de conectar con GitHub. Acá el democratizador quedó ya arriba en producción. Vamos a ver cómo funciona y dónde está esto. Y aquí está mi aplicación que les voy a compartir de vuelta en el chat. Vamos. Y ahí quedó la app funcionando. Vamos a hacer, si se fijaron, bueno, pasaron casi 37 minutos desde que comenzamos. Hicimos todo el pipeline de construir una aplicación, dejarla publicada. Y vamos a ir ahora al poco al resto de la convocatoria que tiene que ver con Course con ChatGPT Codex. ¿Por qué partimos por esto? Principalmente porque, déjenme conectar, a ver, aquí, acá, vamos a conectar GitHub con Vercel. Ah,
Aquí lo tienes, ¿eh? ¿Por qué me tiras a en un 404? Ya, conectar. Y ahora quedó conectado el. Listo, update, listo. Ahora quedó conectado GitHub con Vercel. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Vamos a ir a ChatGPT Codex y vamos a integrar el repositorio de GitHub que creamos recién con con la aplicación de Vercel y con nuestro código local. Para los que no han visto, bueno, ChatGPT Codex está disponible para los usuarios que tengan cuentas Team o Pro. Bajo aquí una nueva ventanita que dice Codex, que la gracia que tiene permite conectar el repositorio de GitHub como contexto interno de la conversación que puedas tener y además, de la misma forma que estábamos viendo en Cursor, tiene la capacidad de escribir código, generar cambios Git y subirlos a los repositorios en línea que estábamos viendo antes. Entonces, voy a ir aquí a Codex para que veamos cómo funciona. Lo voy a cambiar. Perfecto. Y voy a crear dentro de Codex un nuevo ambiente. Al igual que en ChatGPT yo aquí tengo proyectos con los cuales puedo conversar y le puedo pasar prompts y de esa manera esto va a correr por sí solo. Entonces, primero voy a crear un nuevo ambiente. Vamos a crear aquí un ambiente nuevo. Content filter. Ok, gracias. Nuevo ambiente, crear ambiente. Ahí está. Me va a pedir mis credenciales de organización de GitHub. Aquí tengo obviamente dos y voy a buscar el demo cotizador. Voy a conectar el demo cotizador con Codex y vamos a hacer dos cosas antes de partir trabajando. Uno es que como este es una aplicación de Next, en el fondo un paquete de Notes, le voy a decir en la configuración que yo quiero que cada vez que parta Codex, en la ejecución de código, llame una terminal, en el fondo un ambiente de desarrollo en la nube, contenido, digamos, para que en el fondo el Codex pueda trabajar con mi código, pueda visualizar la compilación del mismo y buscar errores. Pero antes de que esto suceda, le voy a decir que cada vez que corra la terminal, le voy a decir que corra el comando npm install, que en el fondo va a instalar los paquetes de Node. Y acá hay dos cosas bien interesantes que ahora no las vamos a usar, pero en el fondo tú puedes agregarle variables de ambiente y llaves secretas. Por ejemplo, si mi aplicación requiere acceso, por ejemplo, a una base de datos con un API key, o quiero que hable con GPT, con el API de OpenAI, entonces yo le puedo agregar los secrets acá y las variables de ambiente de tal manera de que la terminal o el ambiente de desarrollo, y aquí lo voy a conectar, en el fondo tenga las mismas características que mi ambiente de desarrollo local. Entonces acá está haciendo una prueba, va a levantar una terminal que tiene preinstalado varios lenguajes de programación, Python, Node, Ruby, Rust, Go y otros más. Y va a correr este npm install. Se fijan, aquí está configurando la herramienta, instaló Python y Node, Ruby y otros más, y corrió aquí el comando que yo le dije que era el npm install. Puedo correr otros comandos adicionales, de esa manera de nuevo, el ambiente replica el ambiente de desarrollo que tengo en mi computador. ¿Ya? Ahí terminó el test completed, y efectivamente logró entrar aquí a cotizador, workspace cotizador. Voy a crear el ambiente y vamos a ir a hacerle algunas preguntas. Primero, listo, esto está ok, check, 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 check. Vamos a usar esto. Y aquí, si se fijan, estoy en el ambiente demo cotizador, en la rama main. ¿Ya? Esto no lo expliqué antes, pero para los que no lo sepan, en el fondo en GitHub y en Git tú puedes tener múltiples ramas, que en el fondo son versiones en las cuales tú puedes trabajar en paralelo con tu código sin que las ramas de otras tareas o otras personas que están trabajando en el mismo código se pisen.
Entonces acá le voy a decir primero que corre una revisión de mi código. Le voy a decir que corra. Y ahí va a partir una tarea autogestionada. Ahí abajo está escribiendo task. Y ahí partió. Está trabajando para mí, working on your task. Y en paralelo le voy a decir que corre una revisión de seguridad de nuestro proyecto y busca posibles riesgos de eh, gestión de datos, que arreglarlos. Vamos ahí para que corra solo. Y le voy a decir, corre una revisión del código y del documento README. En el fondo es la documentación que vimos en GitHub donde mostraba lo que hacía la aplicación. Y, y cuéntame qué hace esta app. Y en vez de decirle code, le voy a decir ask, que en el fondo, en vez de que Codex escriba y cambie el código, solamente me responda a preguntas sobre mi aplicación. ¿Ya? Ask. Y aquí está pasando cosas en paralelo. Vamos a ir a este primero de las revisiones de bugs. Lo interesante que hace, de nuevo, lo que hace Codex, y como les mostraba al principio, que corre esta terminal, si se fijan, acá está haciendo efectivamente una llamada de, no solamente está leyendo el código, sino que además está emulando un computador virtual, una máquina virtual, que tiene acceso a ciertos paquetes y funcionalidades de Nodes y lo está utilizando para correr sobre mi aplicación. Lo interesante de esto es que no solo pues, está corriendo el código, está leyendo el código, lo está corriendo, está evaluando cómo funciona y está probando, digamos, todo lo que le pedí, en este caso que buscara bugs, y está ahí corriendo por todo el proyecto. Acá entre medios, ¿dónde lo vi? Acá está. Acá entre medio, el ambiente, y esto es algo bien interesante que hace Codex y bueno, otros agentes también se fijan, está buscando si es que en el ambiente de desarrollo o en mi configuración existe un archivo que se llama agents.md. ¿Se acuerdan que les comentaba al principio que el cursor le tengo reglas y yo puedo definirle ciertos comportamientos a la gente? Se le pueden configurar estos mismos comportamientos al Codex o a la forma en la que Codex entiende mi código. Entonces yo en mi repositorio puedo crear un agent.md que en el fondo es, llamémoslo como una configuración del sistema, un system prompt, que le explica a Codex cómo tiene que comportarse cuando se encuentra con ciertos escenarios. Cosas como, por ejemplo, siempre genera documentación de las líneas, de los cambios que hagas en mi código. O cada vez que encuentres que estamos usando, no sé, necesitas usar algún CSS, usa Tailwind en vez de CSS Vanilla. ¿Ya? Y así vamos dándole instrucciones al comportamiento de Codex para que también tengamos control sobre el resultado de la gente en sí mismo. Vamos a ir atrás un poco, esto sigue trabajando en los tasks. Este de revisar mi código del README ya terminó. Voy a entrar aquí a ver esta conversación. En el fondo lo que hizo fue decirme, ok, perfecto, leí el archivo README del proyecto democratizador. Sigo pensando que dice democratizador. Democratizador. Es un sistema de cotizaciones de productos con enfoque mobile first. Todo esto lo tomó del código anterior, o sea, de la descripción que nace de este archivo README. Leyó las licencias, leyó las configuraciones y en resumen esto es lo que hace el producto. ¿Ya? Entonces, yo acá le quiero preguntar cosas como, ¿qué harías para resolver el issue de cuando estoy en la vista mobile, al abrir el carrito de cotizaciones, te despliega la parte inferior de la vista y se ve de fondo un cuadro negro? Te voy a decir que codee esto. ¿Ok?
y automáticamente va a ir a tratar de resolver ese problema. Volví atrás, si se fijan aquí, se puso a trabajar en esa tarea y ya está lista en revisión de código con bugs. En el fondo dijo, estás corriendo, hubo un error. Mira, al correr el run build encontré un error al bajar interfonts. Esto no puedo tener esto. Execute. Ya, y voy a decir, ok, ¿cómo puedo arreglar este error en el ambiente de eh, codes? Vamos a dejar que eso corra. Vamos a ver si terminó el anterior. Perfecto. Aquí revisó los errores de gestión de datos. Revisar y arreglar riesgos de gestión de datos. Entonces, ya acá revisó el input del CSV, que lo está parseando para transformarlo en PDFs. Se dio la utilidad que se llama Sanitize, el archivo CSV parse y el page text. Y esos fueron los documentos que utilizó. Oh, perdón, ahí. Y está agregando algunas cosas. Lo primero es que agregó un método de ayuda, un helper para sanitizar el texto y los inputs de números y aplicó esto al archivo CSV parser. Sigue aquí con este error porque no puede llamar el font que está corrigiendo, que es la tarea que estamos trabajando en el otro chat de Codex. Y aquí me está mostrando, para los que están familiarizados con GitHub y con el proceso de Git, ¿cierto? Los cambios del código original con los cambios nuevos o agregados. Me agregó 19 líneas nuevas y eliminó 11. Y aquí yo puedo ver una por una las líneas que cambió y puedo ir evaluando efectivamente si quiero o no tomar estos cambios. ¿Ya? De nuevo, vamos a asumir que yo sé poco y que estamos trabajando desde la mirada de que no vamos a tocar nada de código, vamos a confiar 100% en que lo que está haciendo la IA es correcto y vamos a ir a hacer un pull request. ¿Ya? Los pull requests en el fondo me permiten a mí empujar código en una rama y esto lo que está haciendo es ir a GitHub, está escribiendo estos cambios que generó en estos tres archivos y me voy a ir vamos a esperar aquí que termine, ahí terminó, view pull request y voy a saltar a esta vista del cambio que generó. Y pasan varias cosas acá. Me creó una rama nueva, ¿cierto? Y esta rama, como se acuerdan que conectamos GitHub con Vercel, está yendo a Vercel. Vercel está chequeando si es que no hay errores. Y si es que no hay errores, deberíamos poder migrar estos cambios que aplicó Codex directamente en nuestra rama de producción. ¿Ya? Entonces aquí lo que a mí me fascina de todo este pipeline de trabajo es que efectivamente eh, Codex está trabajando no solamente como quizás estábamos acostumbrados a trabajar con ChatGPT o con otros agentes de código que en el fondo son casi como asistentes, acá está siendo 100% autónomo. Entonces, efectivamente, no, estos cambios que hizo, estos tres cambios que aplicó en mi código, pasaron las reglas de chequeo automático de Vercel y no hay conflictos, por ende puedo hacer el merge, que en el fondo es unificar esta rama con la rama que creo Codex, con la rama main del proyecto y del producto. ¿Ya? No la voy a borrar, podría borrarla, la voy a dejar ahí solo para poder mostrarles la diferencia. Entonces, ahora esto, me voy a ir a Vercel, Vercel, voy a ir a los deployments y pasaron dos cosas. Primero, esta es nuestra rama original de producción que subimos desde Cursor hacia Vercel. Segundo, aquí está esta rama preview. Si se fijan, la rama que generó Codex también pasó a un staging dentro de Vercel. Y además, acá se está integrando, que esto último que fue lo último que hicimos, se está integrando la rama generada por Codex con nuestra rama de producción main. ¿Ya? Em, no, esto es un proyecto bastante simple, entonces hay poco riesgo dentro de todo esto. Eventualmente, cuando tu proyecto es más grande, habría que haber probado estas ramas de staging para que ver si es que no habían habido errores inesperados y obviamente hacer sanity testing también del código. Vamos a ver, bueno, esto no hay ningún cambio, no hay ningún cambio visual porque todos los cambios los hizo por abajo. Voy a actualizar esta vista, que en el fondo ya quedó actualizada.
¿cierto? Con los cambios que hizo Codex de manera automática. Vamos a ver que esto siga funcionando, se agregan los productos, puedo ver las cotizaciones, esto siga bien, voy a descargar, check. Ahí se descargó el archivo. En fin. Vamos a volver a Codex de vuelta. Present something else. Vamos a ir de vuelta a Codex. Aquí estamos con la vista que estábamos trabajando recién. Vamos a cerrar, ya terminaron los otros dos procesos. En la vista de revisión de VARs, que se acuerdan que habíamos tenido un problema. A ver, ¿dónde quedó? Aquí. Ahí está. Habíamos tenido un problema de que no pudo correr los VARs porque en el fondo no pudo hacer la compilación del build porque faltaba el font inter. Y le estoy preguntando cómo podemos arreglar esto en el fondo. Y me está proponiendo que descarguemos manualmente el archivo y lo guardemos dentro de la carpeta y lo detengamos dentro de los fonts de la aplicación. Podríamos arreglar eso, pero en el fondo creo que no sé cuánto valor agrega hacerlo en este minuto. Aquí sí hicimos otra tarea, a ver que termine de correr. Ahí está. Le dijimos que revisara nuestro código, que revisara nuestra estructura del proyecto, pero que además le describimos un problema que era este error en el carro cuando estábamos en la vista móvil. Y el proceso en sí mismo hizo el proceso de manera autónoma y corrió el código, encontró, determinó dónde podía estar el error de este despliegue y me hizo dos ajustes que en el fondo me cambió el background, que yo creo que no era lo que estábamos esperando. Corrió el link, corrió la aplicación. ¿Y qué fue el cambio que hizo? Cambió el opacity, creo que no era lo que esperábamos, así que vamos a de todas maneras crear el pull request. Me parece que fue como una solución media vaga de Codex por parte de Codex. Creo que entendió mal mi prompt que el problema no era el cuadro negro. Bueno, vamos a ver este pull request, vamos a hacer el proceso de nuevo. Acá en el fondo vuelve a hacer este trabajo em, de revisar la rama. Y acá, volviendo a Codex, o sea, ChatGPT, quiero mostrarles lo siguiente. ¿Se acuerdan que les dije que no iba a borrar la rama? Y aquí pasan cosas que creo que es el power vamos a refrescar esto para que me traiga esas ramas nuevas, que creo que se demoran. Ah, claro, está teniendo un error de llamado. A ver, aquí, perfecto. Entonces, lo choro que yo encuentro que es como lo potente que tiene Codex versus otras herramientas es que me permite hacer trabajo de mejora del proyecto y tener un control mayor sobre cómo voy iterando en el producto, manteniendo, digamos, los cambios en las ramas. ¿Ya? Esto, los que han hecho bytecoding, por ejemplo, en Bolt o en Lovable o en V0, cada vez que tú le pides un cambio, tiende a pisarse y el nivel de frustración es muy alto porque hay un cambio, no tengo cómo revisarlo, no tengo cómo volver atrás y no me permite hacer control de versiones. En este caso sí tengo esa capacidad. Entonces voy a ir a esta revisión de código README, que en el fondo es donde está este cambio de la opacidad del fondo, y le voy a decir, em, el error persiste. Para explicarlo mejor, hay una ventana en la vista móvil de mi carro de productos. En esa ventana, al abrir o desplegar el carro, llamémoslo capa, de la vista se despliega hacia abajo y parece que empuja también la vista inferior y hace que no vea la, eh, correctamente el, la vista. Y vamos a decirle que codee sobre esta rama. ¿Ya?
Una de las cosas que no tiene tan bueno Codex, y me imagino que es parte de las funcionalidades que van a venir en el futuro, es que yo no le puedo subir imágenes. Como se acuerdan que en Cursor le saqué screenshot a la aplicación, le dije que hay un error, arregla este problema de vista. Entonces Sonnet tenía como contexto el despliegue final y la vista completa, no solamente el código, sino que el despliegue final, y usaba su modelo de visión para poder también entender cómo estaba haciendo el resultado de lo que estaba desarrollando en el front. En este caso, no existe la capacidad de subirle imágenes, entonces igual hay un vacío todavía en las capacidades que tiene Codex para poder entender realmente el resultado del front que está desarrollando. Funciona muchísimo mejor para problemas de backend o problemas que son 100% de lógicas de código, que lo que funciona para mejorar un producto de visual, de front, de UX o de UI de una aplicación. ¿Ya? Pero de todas maneras, el beneficio sigue siendo el mismo. En el fondo, yo con Codex, y para ir un poco cerrando lo que les mostraba en esta sesión y dejándoles el espacio para hacer preguntas, lo que podemos ver que hace muy bien Codex en el fondo es replicar un ambiente de desarrollo que no es solamente que antes con ChatGPT o con Cloud, con Claude en la versión de escritorio web. Yo estaba obligado, digamos, a pegarle código a la conversación y esperar de cierta manera y cruzar los dedos de que el chat entendiera el contexto del proyecto, del producto que estaba desarrollando. Y en este escenario, con esta herramienta, el ChatGPT y Codex tienen el contexto completo de mi repositorio, entienden la relación entre todos los documentos o archivos que hay dentro del proyecto, y de esa manera hace que el trabajo que hace ChatGPT Codex para ayudarme o para generar el código que necesito para resolver los problemas que tengo sea mucho más efectivo, y eso efectivamente permite desarrollar productos y proyectos sabiendo menos código que antes, y los que saben mucho siendo mucho más rápidos, ¿cierto? Me permite tener proyectos y productos más estables y de mejor calidad. Acá efectivamente ya me tiró una respuesta o una solución adicional. Vamos a testear esto que generó. Vamos a tirar este último pull request. Y con esto vamos a ir cerrando, y espero que esto les haya servido y ojalá los motive también a desarrollar productos y proyectos usando IA para tanto resolver problemas operacionales o para poder, vamos a echar esto a la fuerza, eh, también para que ustedes tengan, digamos, nuevas herramientas para poder hacer proyectos de aplicaciones y código, que creo que es lo más entretenido que hay, poder resolver problemas usando código. Todavía está compilando esta última versión, así que se va a demorar un poquito, pero mientras tanto les voy dando un poco la palabra a todos. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Espero que esto les haya servido, y bienvenido a las preguntas que puedan tener. Encantado en testear y probar cosas en tiempo real, a ver si es que me sirve un tanto día para aprender cosas con un poco las preguntas que ustedes tienen, y ustedes también aprender más de esto. Muchas gracias. Les abro el micrófono aquí a todos para que hagan preguntas, si es que existe alguna. De nada, Sergio. Eh, Así preguntamos nomás sin levantar la mano, eh, nada. Adelante, sí, aprovecha el micrófono. ¿No? Oye, oye, ¿cuál es el costo yo de curso? El Cursor cuesta $20 en la versión Pro básica. Te da acceso, si no me equivoco, a 500 créditos cada vez que tú haces una llamada. Consumes un N de créditos por modelo. Hay modelos que son más baratos que otros, y todavía persiste el error. Yo creo que, como les decía, no es bueno todavía GPT Codex para problemas de prompt. Esto hay que revisar, resolverlo con Cursor. Em, Cursor vale $20, tienes 500 créditos, si no me equivoco, con los cuales tú puedes hacer todas las llamadas en el fondo que les mostré al principio. Y una vez que tú consumes esos créditos, tú puedes pagar por créditos adicionales. Y obviamente eso, a medida que tú más lo usas, más créditos usas, más consumo tienes, más caro se vuelve el usar la herramienta, pero
yo sacaba el cálculo el otro día de cuántas horas adicionales puedo después desarrollar funcionalidades, realmente se va pagando solo. ¿Ya? Así que vas teniendo los 20 o $25 de ChatGPT para tener acceso a Codex en la versión Teams, más los $20 de curso, ya va en $50 al mes para tener una fuerza de desarrollo a tu disposición. Voy a tratar de arreglar ese problema mientras conversamos. A ver, vamos a decir que esto tiene un error. A, a curso. Y, y voy a ir. La estoy compartiendo. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Respondí tu pregunta con eso, Hernán? Sí, sí. Eh, ¿Puedo preguntar aquí. esto? Sí, adelante. Oye, ¿y cuál es la ventana de contexto? Vi que le subíais documentos. ¿Qué tan grande puede ser el proyecto? En el caso de Codex, no hay un límite de ventana de contexto porque lo que va haciendo es que llama, digamos, la terminal y va leyendo un poco los fragmentos de código. Entonces va de cierta forma botando tokens. En el caso de Cursor, cada uno de los modelos tiene sus propias ventanas de contexto. Por ejemplo, el, en los Opus y los Cloud 4 todos tienen 200.000 tokens de contexto, digamos. Voy a tirarle toda la fuerza, el Opus Max con todo para que arregle este problema de la vista que estamos teniendo. Ya, para irnos en la rápida. Entonces, la gran gracia creo que la diferencia es que si estás trabajando en un proyecto grande, lo interesante es que Codex en el fondo Codex va a ir entendiendo un poco cómo es la relación desplegado del código, de esa forma también encontrar efectivamente los errores. En el mundo Cursor, si tú no estás corriendo el terminal, en el fondo no tiene esta vista de cómo está reaccionando realmente el código y depende mucho de la capacidad del modelo de entender efectivamente cómo el código compilaría en el contexto conceptual de la generación de los tokens siguientes, en el fondo. ¿Ya? O sea, ahí cuando tú corres compilado, en el fondo es distinta la manera en la que el modelo entiende el contexto del resultado del problema que está corriendo. Eh, ¿Arregló el error ya? Oh, parece que sí. A ver. Ah, no, para aquí. Please display image. Ahí vamos a ver qué pasa con eso. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro que quieran ver nuevamente? Una pregunta súper eh, o sea, administrativa. Em, yo tengo Cloud, em, ¿cómo se llama el Plus o el de $20? Ya. Puedo usar la API de Cloud acá, por ser el Max, digamos, Cloud 4. ¿Cómo? Eh, Tú puedes usar, en el fondo, lo que pasa es que la licencia de $20 no es un acceso al API de Cloud. Entonces, para usarlo dentro por ejemplo, de hecho, en las configuraciones de Cursor, tú puedes llamar en los modelos, puedes llamar tu API en el fondo, tu API key de Anthropic o de Google APIs o de OpenAI. Y consumes directamente del API, del endpoint de Claude o de lo que sea. Pero son cobros distintos son cobros de consumo distintos, digamos, a lo que es ChatGPT. Entonces, lo que termina pasando y esto es como un problema hoy día tal vez como vas recolectando licencias. Entonces, yo tengo la licencia de ChatGPT, que me vale N, tengo la licencia de Cursor, que vale N, tengo la licencia de lo que sea. Y así va y raya para la suma, el costo en aplicaciones de IA aumenta, pues. Entonces, tratar de tener como la menor cantidad, digamos, de licencia, o en términos del costo, digamos. En el fondo, el tener Cloud para programar.
teniendo Cursor con el modelo de Claude, en realidad es como redundante, ¿no? O que, no, en tu opinión, digamos. Yo te diría que, yo te diría que son para funciones distintas. O sea, yo tengo ambas, tengo ChatGPT, tengo Cursor, porque ChatGPT me permite hacer otro tipo de tareas. Por ejemplo, yo con ChatGPT hago cosas más, no sé, más de marketing para generar contenido o lo uso más para trabajar no sé, en una propuesta comercial, para discutir ideas de otro tipo de cosas. Cursor en particular es para desarrollar software y es para desarrollar código. Eh, no sé, podría usarlo también para otras cosas, porque igual tenía acceso al modelo, pero perdí ciertas funcionalidades. ¿Cachai? Por ejemplo, no hay deep research acá, por ejemplo. No puedo hacer esta No, claro. investigación automatizada y ese tipo de tareas que en el fondo quedan fuera del... Pero teniendo O sea, ChatGPT y Cursor, en el fondo, el uso de Claude lo es útil igual, complementario a las otras dos, o lo veo complementario, em, porque finalmente lo que me permite hacer uno es tener como acceso es tener acceso digamos, como a una herramienta que va más allá de solamente el código. En el fondo mi trabajo del día a día es más comercial, entonces yo uso ChatGPT para arriba y para abajo con un montón de tareas. Pero además, como me gusta desarrollar productos, me gusta jugar un poco más con el tema de código, lo uso es como el hobby. Entonces tiene como dos variantes distintas. Yo soy de la idea de tenerlo a todo, porque hacen cosas distintas. La aplicación, digamos como el wrapper son para otro fin, digamos. bueno, Por ejemplo, no sé cómo está el tema de Cloud de la cuenta de Pro para el tema de la memoria, pero por ejemplo en el caso de ChatGPT yo tengo memoria detrás y hay historia de mis conversaciones y yo le puedo decir, oye, ¿te acordás cuando hablamos de esto? ¿Qué opináis de esto ahora respecto a este otro tema? ¿Cachai? Entonces ahí se transforma más en un asistente personal para problemas N versus Cursor que está enfocado en software. Oye, ¿te gusta tu programa, Francisco? Mi nivel de conocimiento de programación te diría que del 1 al 10 es como un 4. No es mi fuerte ni me dedico a eso yo personalmente todo el día. O sea, entiendo mucho, sé harto, pero no es mi skill número uno. ¿Y GitHub? ¿Dónde aprendiste todo eso? O sea, esto lo he aprendido en los años desde que aprendí HTML, que fue como HTML y CSS, donde me quedé y aprendí un poco JavaScript, no mucho, pero y aprendí un poco de Python, algo. Entonces he ido como recolectando experiencia en el tiempo Ah, 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 versus, ya. versus alguien que se dedica a ser programador y que puede programar todo esto que vimos a capela, digamos, ¿cierto? Como que, Pero no te demoras lo que te demoraste. claro, en el fondo, bueno, el conocimiento que tengo hoy día es conocimiento adquirido de 25 años de huevo, o sea, de ir aprendiendo cosas. Resolví el problema, ¿no? Todavía no lo resuelve. Ahí está ahogado tal vez en algún tema de running command. Ahí vamos a ver, let me check status again. Vamos que lo resuelve. Listo, resolví el problema. Súbete. Ahí lo subió, ahí lo hizo ya, ahí lo logró. Perfecto, buenísimo. Vamos a ver si esto lo resolvió o no. ¿En qué está? Ahí está. No. A mí me gusta esto, así como ya conceptualmente la gracia de todo esto es que me permite probar teorías rápido. ¿Ya? Entonces tú puedes armar pequeños productos sin tener que desbloquear, por ejemplo, a un equipo de desarrollo, desplegar un equipo de desarrollo, desplegar el trabajo de alguien que sepa más, digamos, como para movilizar, por ejemplo, una idea. Entonces rápidamente
Con estas herramientas tú puedes testear ideas de forma ágil y con este pipeline en el fondo de trabajo que les mostré hoy día, puedes tener algo productivo que, no sé, puede demorarte antes, te puede haber demorado, eh, sé, 4 horas o 5 horas y ahora lo haces en 30 minutos. ¿Ya? Yo creo que ese es el valor agregado a todas estas herramientas, la agilidad que te permiten tener para poder desplegar productos o desplegar proyectos o lanzar ideas. Vamos a ver si esto funcionó. Creo que, a ver, quizás no estoy describiendo bien el problema. Si hay algo, bueno, esto va a requerir un poquito más de debugging de por qué está haciendo este comportamiento, eh, pero en el fondo es un tema de despliegue CSS, más que otra cosa. Pero como tengo todo, no voy a poder dormir hasta arreglar este bar. Y una de las cosas que voy a tener la entrada. Una de las cosas que se habla mucho del vibe coding o de generar código es que en el fondo, claro, genera código y después genera errores y después está horas resolviendo ese error. Yo he descubierto que el problema no pasa tanto porque el AI no logra arreglar el error, sino que, que uno, como el que está orquestándole ya, no es capaz de describir correctamente el error. ¿Ya? Entonces, em, cosas que sirven mucho. em, Encontrar efectivamente dónde está el problema y ayudar a la IA a hacer el zoom in en el espacio donde se genera el error. ¿Ya? Más que tratar de decirle como hay un error y como dejárselo tan ambiguo a la IA. Entonces, definir con claridad dónde está el problema, tratar de generar la mayor cantidad de documentación para que la IA tenga de dónde referenciar información respecto a lo que estáis desarrollando o a los módulos que tiene o a la forma en la que desarrolló, para darle más contexto siempre a qué es lo que espero que haga también, como qué es lo que espero que resuelva. Entonces también hay como que muchas veces el prompt es el problema. Es como hay un error y no es suficientemente claro cómo se genera y por qué se genera ese error. Y ahí es donde usualmente el problema no es la máquina, es el humano que está administrando la máquina. ¿Mm? Una de las cosas que termina pasando, que a mí le pasa mucho, es que yo que lo pasaba, les comentaba antes, tú haces un cambio, el cambio pisa algo que sí funcionaba, no tienes cómo volver atrás, y eso pasa por malas prácticas de desarrollo en general. Eh, que no tiene que ver de nuevo con la idea, tiene que ver trabaja sobre una rama, no trabajes sobre la rama productiva, trabaja sobre una funcionalidad, no trabajes sobre todo el código, trabaja sobre una sección del código y no todo el documento. Entonces, ese tipo de cosas que uno va aprendiendo en el prueba y error, de esperar que la IA resuelva mágicamente el problema, es donde efectivamente uno va encontrando las oportunidades de optimizar el proceso de trabajo y ser más eficiente en el desarrollo de código. Con eso, si no hay más preguntas, nuevamente les doy las gracias a todos por haber participado. Espero que les haya servido y... Adelante, Sergio. No sé si no alcanzamos, no importa. Yo he usado cursos harto de hecho lo estoy usando ahora para manejar bases de datos y generar consultas bien complejas, digamos, de o cruzar y sacar cierta como mezclar Excel con SQL. Pero no sé si ha tocado hacer, no sé, modelos matemáticos, algo como más eh, mm, en el fondo más complejo analíticamente. Si vale la pena, por ejemplo, tirarle a Claude o a ChatGPT, son de estos modelos de razonamiento, el problema y de ahí pasarle la pega a Cursor para que desarrolle en base a este modelo o se lo tire directo a Cursor y es capaz de... O sea, más allá de que sea para aplicarlo a un modelo más matemático, lo que sea, creo que la buena práctica es definir bien el proyecto antes de pasárselo a Cursor para que implemente el proyecto. ¿Ya? Al principio yo les mostré que el proceso no fue Cursor, quiero esta aplicación, ejecútala, sino que fue Cursor, quiero esta aplicación, dame un plan y después ejecuta el plan. Entonces, en la misma lógica, cosas como, por ejemplo, un problema de matemática, estadística, lo que sea. Yo iría primero a ChatGPT, tendría una conversación con ChatGPT y le diría, ok, esto es mi problema de negocio, o esto es mi problema que quiero resolver. ¿Cuál es la forma de resolver o cuáles son las posibles formas de resolver este problema?
ChatGPT te va a decir, mira, para este problema lo que deberías hacer es o sea, estructurar un proyecto de datos con un algoritmo N que hace A, ta, 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 y te arma un poco la solución conceptualmente. Después de esa solución conceptual, lo que yo hago mucho es me voy a Grok o me voy de vuelta a Claude o me voy a otra IA y tomo lo que me dio ChatGPT o cualquier otra y lo contrarresto con lo que me dice otra IA. Digo, oye, mira, tengo este plan que me recomendó ChatGPT. ¿Qué opináis de este plan? Y le digo a Grok, que uso mucho, y le digo, oye, busca deep research de este problema. Y Grok devuelve, mira, lo que estáis planteando está bueno, pero podría hacer esto, y podría agregarle esto, y podría cambiar esto. Y ahí me llevo eso que me dio Grok, de vuelta a ChatGPT, y le digo, mira, este feedback tengo de lo que tú me diste. Ahora, hazme una definición de producto, de proyecto. Y eso después me devuelve ok, para hacer esto tienes que tener estas funcionalidades, estas características, este código. Acá hay un ejemplo y me arma una definición. Y agarro esa definición, la guardo en Cursor como un documento Markdown, lo guardo dentro de Cursor y ahora le digo a Cursor, mira, lee este documento Markdown, este es el alcance del proyecto que quiero resolver, ¿cómo lo harías? Y ahí de nuevo, acá hay una propuesta de cómo desarrollarlo. Me llevo esa propuesta, voy donde ChatGPT y le digo, oye, mira, de lo que tú me diste antes, tengo esta propuesta para implementar. ¿Qué feedback me das? No, mira, está bueno, haz esto, esto, esto. Y ahí, de vuelta a Cursor. Oye, mira, me gustó lo que propusiste, ejecútalo con estas salvedades. Ta, 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 ta. Y ahí hay un contexto mucho más rico y más completo de lo que estaba esperando hacer. Es la típica pregunta de ¿qué herramienta tienen para hacer un mejor prompt? En el fondo es eso. Entonces hay todo un pipeline para hacer ese mejor prompt. ¿Ya? Entonces va pasando de un lado al otro, porque al final lo que estáis haciendo es contrarrestando opiniones. Es como esa la mirada. Y una de las cosas que hago que en el fondo no lo he mostrado ahora, pero con la herramienta, con ChatGPT de escritorio, tú puedes tener un ChatGPT 4 mini leyendo la vista de Cursor, ¿ya? Y está mirando Cursor, ¿ya? Y eso, en el fondo, tú puedes estar trabajando con Cursor, pero en paralelo tengo este supervisor que les voy preguntando, oye, mira, me está tirando este error y Cursor me está dando esta respuesta. ¿Es buena o no? Y dice, pues, sí, más o menos, respóndele esto. ¿Cachai? Entonces ahí voy trabajando un poco como en tándem con las herramientas, como asesores dentro del proceso. Y eso efectivamente genera, uno, el key man risk, ¿cierto? El riesgo del hombre clave, deja de ser ChatGPT el hombre clave. ChatGPT dijo, no, ahora lo dijo ChatGPT, lo contrarrestó Grok, lo revisó Cursor y además le volvió a pasar a ChatGPT para que validara. Y ahí tengo algo mucho más robusto y completo que tienden a ser mucho mejor en el proceso. ¿Qué pasa aquí? No necesariamente el producto final está perfecto, pero sí el proyecto final es mucho más, puede llegar a ser más grande, ¿ya? Y esto se va a arreglar. O sea, en un año más vamos a estar teniendo una conversación distinta a esta, pero hace un año atrás tú no podías pedir a ChatGPT o ninguna IA que te hiciera un proyecto completo porque se mareaba el tercer archivo, se mareaba. Y los proyectos no funcionaban, y no compilaban, y no corrían, y no había cómo contrarrestarlo. Y era súper engorroso ese proceso de voy a crear algo que ya tiene más de 1000 líneas y la cuestión se fue a la cresta. Por lo que preguntaba Hernán, ¿cuánto contexto puede tener esto para que la cuestión funcione? Porque en el fondo se le olvida lo que está haciendo. Puta, desesperante esa weá, weón. Era horrible, era horrible. Entonces yo por ahí tengo un video de hace como 3 años atrás que era como, oye, ChatGPT, haz esto. Y era imposible, yo tratando de seguirle los pasos y es como, al final el video es como, no Sí, lo logré, qué pena, ¿cachai? Pero hoy día es casi perfecto. Tiene errores, pero es casi funcional. Y son proyectos mucho más complejos, proyectos que tienen backend, proyectos que tienen frontend, que usan bases de datos, que tienen sistemas de acceso, de seguridad, de login. Entonces tú puedes empezar a tener proyectos mucho más profundos con el apoyo de la IA para resolverlo. Ahora, requiere conocimiento. O sea, no es como que yo no sé nada y esto más que funciona. No está así. Requiere saber un poco de lo que estás haciendo. Em, y si no sabes, lo más difícil que he encontrado es reconocer que no sabes algo. Como, no se me dio- no- yo no sabía que existía esto. Y en ese proceso yo no sé lo que existe, el desconocido desconocido, es difícil descubrirlo para resolver un problema que no sabes cómo resolver. Y ahí está quizás la dificultad hoy día. Sí, hay que entender lo que se está haciendo en realidad. Hay que saber lo que estáis pidiendo. En el fondo, si Algo, no, no no hay, vaya a poder resolver.
Y si quita algo de Python, algo de estructura de software, algo de estructura de infraestructura, algo, por lo menos para poder preguntar, pues si no, no sabéis qué preguntar. Y hay gente, no hay más gente que hagan en el fondo, ida y vuelta y pimponeo. Tengo un par de proyectos más pruebas de concepto donde trabajando con el API de OpenAI de Agents y con el de Gemini también, el de Google Agents SDK, donde he logrado hacer correr múltiples AIs que hablan entre ellos y que corren procesos. ¿Ya? Todavía cuesta encontrar casos de uso concretos donde un agente es la solución más robusta versus un proceso de RPA o un proceso de Python tradicional que en el fondo es un LTE. ¿Cachai? O sea, como tomo un dato, extráelo de acá, transfórmalo y guárdalo aquí. O sea, ese proceso de lo que se llaman casi los CRUD, ¿cierto? Lo que es la forma tradicional de hacer aplicaciones, que tú guardas un dato en una base de datos, lo lees para y lo despliegas en una vista. Muchas veces los procesos y los proyectos de negocio se resuelven con eso. Entonces cuando le dicen, no, es que esto es un agente, y esa agente en realidad lo único que hace es traer un dato de un lado, procesarlo y guardarlo en otro. No necesitas un agente para eso. Necesitas un proceso de código de CRUD tradicional para poder administrar una base de datos. Te diría que el 80% de los problemas se resuelven con eso. Tal vez hay un 20% que podría aplicarle a un agente porque un requerimiento extraño. Lo que funciona muy bien hoy día con los agentes es que tú tienes estos CRUDs o estos procesos más tradicionales de RPA, como si quieres llamarlo, o de software más tradicional, donde una capa de IA te permite hacer cosas como, por ejemplo, saltarme, llamar a un modelo de OCR para extraer un dato e interpretar un contenido de una foto. Entonces, esto me permite agilizar ciertas etapas de un proceso que tradicionalmente requieren mucho software. Perfecto, perfecto. Clarísimo. Pero es un tema más estratégico que técnico casi. ¿Qué sé qué hacen los agentes? Hoy día estamos trabajando mucho con OpenAI Agents SDK, que en el fondo es un orquestador muy parecido a Camel y parecido también a Llama, perdón, se me olvidó el de Llama ahora, ¿cómo se llama? En fin. Pero es un tema más de decisión de que, ok, que yo personalmente quiero aprender bien el API de OpenAI porque creo que tiene mucho potencial un solo modelo, aprender algo en profundidad, más que tratar de aprender todo y saber un poquito de cada cosa. Oye, y el modelo chino del API es la misma. El SDK de DeepSeek es el mismo SDK de OpenAI. Si no me te diría que el 100% de los modelos de IA usan el SDK de OpenAI. Tú puedes escribir tu código y cambiar solamente el llamado al endpoint del API de DeepSeek. Puedes cambiarlo al API de Gemini o puedes cambiarlo al API de Claude usando el mismo SDK. Y eso te permite tener una multiplicidad de proveedores de modelos sin tener que reescribir todo tu código. Y en el 8N lo hay ocupado para crear gente. ¿Qué opináis? Me pasa lo mismo con NH8N que un poco lo que explicaba antes. Gran parte de lo que tú puedes hacer con NA8, en el fondo, es que es un flujo de tareas. En el fondo, A le dice a B, el nodo A le dice al nodo B, este es tu input y este es tu output. Y tú vas como en este proceso de recibo algo y te paso algo. Mucho de eso en N8N sirve para cosas básicas, como quiero leer lo que está en este documento y quiero extraer de este lado y ponerlo en este otro lugar. Ese proceso, en el fondo, no es un agente realmente, es una RPA. Es un proceso automatizado de robotización de procesos, en el fondo. Y cuando tú quieres hacer cosas más complejas, N8N termina siendo más engorroso que irse a Python y escribir un código completo para resolver un problema particular. Creo que hay hartos ejercicios buenos de N8N, pero que se vuelven medio inadministrables cuando hay como esas marañas de nodos conectados y es como, te rompe algo acá, si te rompe algo aquí, no hay cómo arreglarlo. No hay cómo, no hay cómo arreglarlo. Y de esto algo interesante que podía hacer es, tú puedes escribir el JSON de N8N en Cursor y cargarlo en N8N.
Eso es súper interesante, porque en el fondo estáis programando con Cursor, con AI, la conexión de N8N y, y llevarte el N8N a código y leer y entender un poco la interacción mejor que con los nodos. A mí me parece que ese es un ejercicio súper interesante. Al final, el N8N termina siendo el visualizador de tu código. Es como que miro cómo funcionan las interacciones de los nodos, ¿cachai? Pero la configuración la hizo AI, la hizo Cursor con Claude, o sea, es lo mismo. Oye, en todo caso, estaba pensando lo de los agentes, estaba pensando usarlo. Tú dijiste que agarráis algo que sacaba o tiraba ChatGPT y se lo pasaba a Claude y empezaba a perfeccionar el proyecto, probablemente tal antes de meter los buzzwords, y eso hacerlo con las gentes que vayan pasándose la respuesta unos a otros y hay un coordinador. Esa parte, si la hay hecho como con la gente que efectivamente tiene varios lenguajes, varios LLM interactuando entre sí con un coordinador de... Sí, sí, o sea, de nuevo, hoy día, si tú miras hoy día como los SDKs y hablando de OpenAI, y esto aplica quizás a todo. En el fondo, los agentes tienen dos capacidades. Una es entender el prompt, transformar ese prompt en contenido y contexto y generarte las respuestas, ¿cierto? Pero además tienen la capacidad de llamar herramientas. Y estos tools le dan la capacidad de usar browser, usar search, usar y otras cosas. Cuando tú hablas de agentes, en el fondo lo que termina haciendo es que el output de un LLM es el input de otro LLM. Entonces tú a nivel de código, sin entrar a usar un framework, que al final el Crew AI es un framework, y el Llama Index es otro framework y así. Y el SDK, el HSSK es otro framework. Tú podrías escribir secuencias de if this then that o if else todo el rato, secuencias de loop. En el fondo es como ya, el LLM1 hace esta tarea, el output del LLM1 es el input del LLM2 y ahí podría ir conectando como nodos de nuevo, la lógica de N8, nodos del input-output de un modelo para que vaya pasando una secuencia. Por ejemplo, una de las primeras cosas que programé en esa lógica era, ok, quiero que de un brief, de un requerimiento, de ese brief extraiga el insight, de ese insight extráeme A y dame B y resuélvelo en C. Y, y resuelve C. Y en el fondo hice la lógica de múltiples agentes tomando la batuta de una tarea en otra y en el tiempo y con las mejoras del modelo, al final me di cuenta que en un prompt mucho más mejor redactado, un solo modelo era capaz de hacer toda la secuencia. ¿Ya? Como que, de nuevo, un agente, así pensando en múltiples agentes o en tareas, puede incluso ser un overkill o un trabajo mucho más pesado que escribir un buen prompt para que la AI resuelva un problema por sí sola, ¿no? Como que está en esa disyuntiva. Yo creo que está como esa pregunta hoy día de qué realmente tiene que ser, qué es realmente un agente y cómo lo tengo que implementar para que haga una tarea de manera autónoma. Entonces, tal vez para responder tu pregunta es cómo a un AI le doy ciertas capacidades de autonomía, que sea, por ejemplo, extraer datos, guardarlo en algún lugar, generar un contexto y ese contexto siempre queda como en la memoria o actualiza el prompt o actualiza el contexto que tiene, pero además tiene la capacidad de escribir y leer. Entonces ahí como que le vais dando estas características de autonomía que van más allá de tener un flujo de tareas, ¿cachai? Un flujo de pasos. Entonces, claro, cuando tú miráis un agente, te dicen, tengo un agente, y tú miráis que es un N8N haciendo A más B más C más D, eso no es un agente. Eso es un RPA y se ve bonito y desde el negocio tú miráis una cosa como una telaraña y decís, oh, tenemos un agente que hace cosas, pero en verdad eso es un RPA. Eso. Me gusta esta conversación de los agentes y lo que es o no un agente. Sí, no, es como para Cosa. cosas. Nunca leíste un rol. ¿Qué opináis de darle un rol a un prompt? Eres un software developer, ¿no? Nunca leíste. Es que Codex lo tiene integrado. Tiene Cursor lo tiene integrado. ¿Ya? Y tú lo que haces con las reglas, en el fondo, es darle directrices a ese rol.
Entonces, el trabajo que ha hecho el equipo de Cursor, y lo hace Windsurf y lo hace el equipo de GitHub Copilot, en el fondo es explicarle el rol para que tú lo único que tengas que hacer es darle instrucciones. ¿Sí? Y ChatGPT en el fondo y Claude todos tienen un rol interno, ya está definido. Entonces cuando tú le decís, no, es que ahora tú eres de esta manera, lo único que estáis dándole más que un rol es como darle una directriz, un sentido a lo que tiene que hacer. Es como tú tienes que ir hacia allá, hacia esta dirección. En el caso de Cursor, Windsurf, Lovable, lo que queráis, todos tienen integrado ya ese rol de que tú eres un software developer experto en generar código de esta manera, de esta forma. ¿Ya? Y no, los rules y las reglas, que en el fondo lo que hacen es darle límites, como quiero que hagas de esta forma, creo que lo hagas de esta forma, o quiero que hagas esto otro cuando pasa esto, o cuando pasa una acción. O sea, ahí tenéis como principalmente lo que tienes ahí con esto son las tareas que tiene que ejecutar este agente que tiene un rol que ya es desarrollo o ya es desarrollar. Sí, porque dijiste pensar y entendió en Next.js inmediatamente. Exacto, porque sabe como contexto de que Vercel está especializado o que su principal foco es otra cosa. Son los creadores de Next.js. Claro, de hecho, son el mismo equipo, son el mismo equipo. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias por las preguntas, gracias a todos los que participaron y escucharon. La grabación va a quedar en mi canal de YouTube, yo creo que entre mañana y pasado más tardar, pero les voy a pasar un correo también para que tengan acceso al video cuando esté arriba. Así que eso se lo agradezco y nada, espero verlos en una próxima instancia. Ahí tenemos. Así. Que tenga buena noche. Y ustedes también. Chao, chao. Bien, gracias. A ustedes.